Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, el canal donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre el deporte rey. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores porteros del mundo, una leyenda del fútbol mexicano y un héroe de los mundiales, Memo Ochoa. Memo Ochoa es el portero de la selección mexicana que ha logrado destacarse y ganar reconocimientos a nivel mundial en cada Copa del Mundo. Aunque su carrera en clubes no ha sido tan exitosa como se esperaba, siempre se crece en los momentos importantes con la selección. Fue de nuevo figura en el Mundial de Qatar, donde salvó a México de varias derrotas con sus atajadas espectaculares. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo se convirtió Memo Ochoa en el portero que es hoy? ¿Qué obstáculos tuvo que superar para llegar hasta aquí? En este video te lo vamos a contar todo, desde sus inicios humildes hasta sus momentos más gloriosos. Así que quédate hasta el final porque te vas a sorprender con las increíbles historias de Memo Ochoa. Soy Miguel Ángel Espina. Antes de empezar, quiero pedirte que le des like y suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más, ¡vamos allá! Memo Ochoa, nacido en Guadalajara, México, el 13 de julio de 1985, ha tenido una historia fascinante en los mundiales. Desde joven demostró su alegría e inocencia trabajando en la tortería de sus padres, como mesero para ayudar a su familia. Desde temprana edad aprendió el valor del esfuerzo y se ganó la vida trabajando duro. Memo posee dos nacionalidades, mexicana por nacimiento y española por su ascendencia familiar, combinando lo mejor de ambas en su talento en la portería. Jugaba al fútbol en todas partes, en la escuela, en la calle con sus amigos y en equipos locales. Poco a poco se dieron cuenta de su habilidad especial como portero, su capacidad de reaccionar rápidamente y detener disparos. Comenzó a jugar como portero una vez que descubrieron su talento y a través de la mejora de su técnica, se convirtió en una promesa joven en la portería. El Club América de México mostró interés en él y le ofreció a Memo la oportunidad de viajar a la Ciudad de México para hacer pruebas. Después de completar exitosamente las pruebas, fue incorporado al Club América, donde lo entrenaron para convertirlo en el futuro portero titular. Rápidamente se percataron de su impresionante talento y en el primer equipo se hablaba de la llegada de un portero joven con reflejos felinos. Memo Ochoa se inspiró en el portero Peter Schmeichel, quien fue su ídolo durante su infancia y tuvo la fortuna de compartir momentos y establecer una relación cercana con él en años anteriores. Leo Beenhakker, el entrenador neerlandés del América, notó a Memo durante un partido de las fuerzas básicas y decidió no permitirle jugar más en la categoría inferior. En su lugar, lo llamó para ser el portero suplente del primer equipo en 2004. En ese mismo año, Memo fue seleccionado como el portero titular del América y tuvo que debutar en un partido contra Monterrey. Desde el inicio de su carrera como portero, este icónico y emblemático guardameta se convirtió rápidamente en un ídolo del Club América. A pesar de su juventud, mostraba una confianza impresionante y sus estiradas asombraban a todo México. Esto lo llevó a debutar con la selección mexicana y posteriormente a participar en la Copa del Mundo 2006. Sin embargo, en 2007 ocurrió algo sin precedente para un portero mexicano. Memo Ochoa fue incluido en la lista de los 30 nominados al Balón de Oro. Además, logró conquistar el tercer lugar en la Copa América y se perfilaba como el portero titular para el Mundial de Sudáfrica. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Llegó el técnico Javier Aguirre, conocido por los aficionados españoles, quien tenía otras preferencias. A pesar de ser la sensación en México y el favorito de la afición, Aguirre decidió poner al Conejo Pérez como portero titular en Sudáfrica. Memo Ochoa se vio reflejado al papel de suplente, una situación difícil de comprender para el fisioterapeuta del equipo. Ochoa seguía sin cumplir su mayor sueño de ser titular de una Copa del Mundo. Pero eso estaba a punto de cambiar en 2011. Estaba listo para dar el salto al fútbol europeo y tenía un acuerdo casi cerrado para unirse al PSG. Sin embargo, ocurrió una tragedia. Memo fue detectado en un control antidopaje, dando positivo por clenbuterol, una hormona que aparentemente no está permitida en el fútbol debido a sus efectos de aumento de masa muscular. Esta noticia se hizo mundialmente conocida y bloqueó todas sus negociaciones, excepto una con el Lazio, un modesto equipo francés que estaba dispuesto a darle una oportunidad. Memo aceptó la oferta y se mudó a Francia, donde tuvo que enfrentarse a un ambiente hostil y a una liga muy competitiva. A pesar de todo, Memo demostró su calidad y se ganó el respeto de sus compañeros, rivales y aficionados. Su actuación más memorable fue contra el PSG, donde detuvo 12 disparos y evitó la derrota de su equipo. Memo Ochoa finalmente tuvo su revancha en el Mundial de Brasil en 2014, donde fue el portero titular indiscutible de México.
En ese torneo, Memo hizo historia con sus atajadas increíbles, especialmente contra Brasil y Holanda. Contra Brasil, Memo mantuvo el arco en cero con paradas espectaculares que dejaron boquiabierto a todos. Contra Holanda, Memo volvió a ser la figura del partido con sus intervenciones salvadoras, pero no pudo evitar la eliminación de México por su polémico penal en el último minuto. A pesar de las derrotas, Memo fue reconocido como el mejor portero del Mundial y recibió elogios de todo el mundo. Después del Mundial, Memo fichó por el Málaga de España, donde tuvo que competir por la titularidad con Carlos Kameni. Aunque no logró mucho, Memo siguió siendo el portero titular de México y participó en la Copa América de 2015 y en la Copa de Oro de 2015. En esta última, México logró el título con una actuación destacada de Memo en la final contra Jamaica. En 2016, Memo se trasladó al Granada, otro equipo español que luchaba por la permanencia. Allí tuvo más minutos y volvió a mostrar su nivel con paradas impresionantes. Sin embargo, no pudo evitar el descenso del equipo y tuvo que buscar otro destino. En 2017, Memo se unió al Standard Liège Bélgica, donde encontró la estabilidad y la continuidad que necesitaba. Con este equipo ganó la Copa de Bélgica y se clasificó para la Eurocopa League. Memo Ochoa volvió a ser protagonista en el Mundial de Rusia en 2018, donde fue el portero titular indiscutible de México. En ese torneo, Memo volvió a hacer historia con sus atajadas increíbles, especialmente contra Alemania y Brasil. Contra Alemania, Memo ayudó a México a conseguir una victoria histórica por 1-0 con sus intervenciones decisivas. Contra Brasil, Memo volvió a ser la figura del partido, con sus paradas extraordinarias, pero no pudo evitar la eliminación de México por 2-0. A pesar de la derrota, Memo fue reconocido como uno de los mejores porteros del mundo y recibió elogios de todo el mundo. Después del Mundial, Memo regresó a América para jugar su último torneo en el club que lo vio nacer. Allí tuvo una buena actuación y se despidió con un título de liga, el cuarto de su carrera con el América. Memo recibió una ovación de la afición y agradeció al club por todo lo que le dio. En 2019, Memo se mudó a Napoli, de Italia, donde tuvo la oportunidad de jugar en una de las mejores ligas del mundo. Sin embargo, no tuvo mucha suerte y tuvo que competir con la titularidad con Alex Meret, un joven portero italiano. Memo solo jugó 7 partidos con el Napoli y no pudo demostrar todo su potencial. En 2020, Memo se fue al América de Cali de Colombia, donde buscaba tener una continuidad y protagonismo. Con este equipo logró el bicampeonato colombiano y se ganó el cariño de la hinchada. Memo también siguió siendo el portero titular de México y participó en la Copa de Oro de 2021, donde México llegó a la final, pero perdió contra Estados Unidos. Memo Ochoa también fue protagonista en el Mundial de Qatar 2022. En este torneo, Memo ha hecho atajadas increíbles, especialmente contra Francia y Argentina. Contra Francia, Memo detuvo un penal a Kylian Mbappé y ayudó a México a ganar por 2-1 contra Argentina. Memo hizo una parada milagrosa a Lionel Messi y evitó el gol del empate. Memo Ochoa es sin duda uno de los mejores porteros del mundo y una leyenda del fútbol mexicano. Su historia es una inspiración para todos los que sueñan con triunfar en el fútbol y en la vida. Memo ha demostrado que con trabajo, humildad y pasión se puede llegar muy lejos. Memo ha sido un héroe de los mundiales y ha dejado huellas en cada uno de ellos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado este video sobre la historia de Memo Ochoa en los mundiales. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo más sobre los ídolos del fútbol, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal El Once Ideal. Así podrás estar al tanto de futuros contenidos relacionados con las leyendas del deporte. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de Memo Ochoa, un verdadero símbolo del fútbol mexicano. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Chao!